Hey chicos, esta noche vamos a adentrarnos en el susurro más leve que deja el alma al irse, ese instante en el que el cuerpo, ese templo que nos sostuvo, se queda callado, pero no del todo vacío. Imagínate caminando entre los bordes de un bosque cubierto de niebla plateada. Las ramas no crujen, solo respiran. Una corriente invisible de luz suave flota sobre senderos que no existen para los ojos, pero sí para los que han dejado el cuerpo atrás. Y tú estás ahí, justo en ese umbral. Probablemente no sobrevivirías a esto si estuvieras vivo. Así que antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle like al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Dime en los comentarios desde qué parte del mundo y a qué hora me estás escuchando. Ahora baja las luces, quizá enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo y vamos a deslizarnos juntos en el viaje de esta noche. Y aquí empieza. La partida silenciosa no llega con explosiones ni destellos. Es un suspiro que no se oye, una pluma cayendo dentro de una iglesia vacía. No hay dramatismo, no hay prisa, solo una rendición total. El alma se despega de ti como se despega la luz del fuego cuando ya no hay más madera, y tu cuerpo se queda, no se desploma, se acomoda, como si finalmente hubiera comprendido que su función ha terminado. En algunas tradiciones tibetanas se dice que el alma sale por la parte superior del cráneo, como una niebla que conoce su camino. Y tú, desde esta nueva orilla, puedes mirar hacia atrás. Allí estás tú, o mejor dicho, allí está lo que fue tú. Tu rostro ya no responde, pero no es inquietante. Es como una máscara de cera, sin dolor, una presencia sin ocupante. Algunas culturas indígenas creen que el cuerpo no se vacía por completo de inmediato, que el alma, aunque parta, deja una estela por días, como cuando alguien importante deja su aroma en una habitación. Por eso no se toca al muerto durante las primeras horas, porque aún podría estar decidiendo si volver. Tú lo sabes, estás sintiendo ese instante, el cruce entre estar y haber sido. Los órganos no protestan, no hay alarma, solo hay un cese, como si todas las cosas internas hubieran esperado ese momento para detenerse con dignidad. Tu temperatura comienza a bajar, pero no es un frío violento, es un enfriamiento ceremonial. El calor se retira como un amante triste que no quiere marcharse del todo. Todavía se debate entre los estudiosos qué es exactamente el momento de la muerte. Si es cuando el corazón se detiene, o cuando el cerebro deja de responder, o cuando las células ya no intercambian señales. Pero tú lo sientes con claridad ahora. La muerte es cuando el alma deja de habitarte. Y sin embargo, el cuerpo sigue hablando, en su silencio, en su postura, en la curva de los dedos, en la inclinación de la cabeza. Hay algo hermoso en ese templo vacío, algo que no se ha perdido, solo se ha separado. En la India, en ciertas ramas del hinduismo,
Se dice que el cuerpo debe ser tratado como una reliquia sagrada después de la muerte. Por eso se lava con flores, leche y aceite perfumado, porque aunque el alma ya no está, el cuerpo fue su morada. Y ninguna morada merece ser olvidada de inmediato. Desde donde flotas ahora, entiendes todo eso. Entiendes que el cuerpo no es una simple carcasa, es una carta escrita por la vida, con arrugas como frases, cicatrices como acentos, latidos como puntos suspensivos, y ahora esa carta ha sido firmada por el silencio. No es tristeza lo que sientes, es una gratitud leve como la que se siente al salir de una casa antigua en la que viviste mucho tiempo. Una casa con polvo, sí, pero también con memorias que solo existen allí, en los rincones, en las maderas que crujen, en la cama que aún conserva la forma de tus noches. Te alejas un poco, no por miedo, por respeto, porque sabes que el templo vacío aún merece que lo mires como se mira un altar abandonado, con reverencia. Y mientras los primeros signos físicos comienzan a manifestarse, la piel apagándose, los músculos soltándose, tú no te perturbarás, porque cada cosa que ocurre es parte del viaje. El alma se ha marchado, pero el cuerpo aún tiene algo que decir. Los ojos, esos portales que tanto observaron, que tanto reflejaron, ya no miran, pero aún están ahí, abiertos quizás o apenas entrecerrados, como si se resistieran a aceptar que no hay nada más que ver desde dentro. Tú los observas desde esta dimensión nueva, suspendido en el tenue resplandor del más allá. Es curioso cómo el cuerpo sin alma no cae en el olvido de inmediato. Se queda contando historias con sus partes más pequeñas, y los ojos, más que ninguna otra parte, hablan por ti. Hay quienes dicen que los ojos son lo último que olvida el alma antes de partir. En muchas culturas, se cree que si los ojos del muerto quedan abiertos, es porque el alma aún está buscando algo, quizás una despedida, quizás una respuesta, y si los cierran, lo hacen solo cuando ya no queda nada que contemplar. Tú, ahora lejos del cuerpo, intentas recordar cómo se sentía ver a través de esos ojos, el color de la mañana, las luces de una ciudad desde una ventana, el rostro de alguien querido, pero los recuerdos llegan desdibujados, como si el acto de mirar ya no perteneciera a tu nuevo estado. En la antigua Roma se creía que colocar monedas sobre los ojos del difunto evitaba que el alma regresara por curiosidad. Era un gesto simbólico, sí, pero también una advertencia. Ya no hay nada que ver aquí, sigue adelante. Hoy esas monedas a veces se convierten en pétalos, en manos entrelazadas, en paños suaves que cubren la mirada vacía con un poco de pudor. Pero tú sabes que no hay pudor en la muerte, solo transiciones.
La expresión que queda en el rostro y sobre todo en los ojos puede ser inquietantemente serena, como si en el instante final hubieras comprendido algo tan inmenso que ni el miedo ni el asombro pudieran resistirlo. Y esa comprensión se quedó congelada ahí, como una imagen olvidada en una cámara sin batería. Algunas tradiciones sugieren que los ojos pueden capturar el último reflejo del alma, y por eso algunos pueblos evitaban mirar directamente al cadáver. Decían que la visión podía atraparte, devolverte un eco de algo que ya no tiene cuerpo, pero aún persiste. Y tú, desde esta distancia espiritual, entiendes ese temor, porque los ojos del cuerpo siguen brillando, aunque ya no haya luz dentro de ellos. Todavía se debate entre los estudiosos si el cerebro registra las imágenes después de la muerte clínica. Algunos experimentos sugieren que hay un momento breve, milisegundos apenas, donde una ráfaga de actividad visual ocurre antes del apagón total. Tú ahora sabes que esa ráfaga no es aleatoria, es el alma haciendo una última captura del mundo. Es extraño. Desde aquí puedes ver tus ojos como nunca antes, no como herramienta, sino como memoria, como dos espejos que han dejado de reflejar pero aún conservan el polvo de las visiones antiguas. Y tú flotas más cerca, no para regresar, sino para despedirte. Los párpados no se mueven, las pestañas ya no tiemblan, pero hay algo tierno en esa inmovilidad, como si el cuerpo supiera que es hora de no mirar más. En algunas regiones rurales del sur de España, aún se cree que los ojos del muerto pueden señalar el lugar donde guarda un secreto, un objeto, un arrepentimiento. Por eso se les vigila en las primeras horas, porque si se mueven, dicen, es señal de que algo quedó pendiente. Y tú no dejaste nada pendiente. Por eso ahora puedes mirar sin necesidad de ver. Puedes sentir sin que haga falta tocar. Puedes entender que los ojos eran solo la ventana, pero nunca la casa. El alma no necesita pupilas, no necesita enfoque. Y sin embargo, recuerda todo lo que los ojos contemplaron. Recuerda las lágrimas, las miradas que hablaban sin palabras, los cielos de infancia, las despedidas. Y mientras flotas, sientes cómo cada parpadeo que diste alguna vez aún tiene eco en la eternidad. Los ojos ya no ven, pero tú sí.
la piel sigue ahí, aun cuando tú ya no estás dentro. Ese manto que te envolvía, que contenía el calor, la identidad, los abrazos, el tiempo. Desde aquí puedes verla sin tocarla, comprenderla sin habitarla. Y por primera vez, notas que la piel no solo era protección, era memoria viva. Hay algo profundamente ritual en cómo la piel cambia después de tu partida. Su tono se suaviza, se enfría lentamente, como si estuviera aprendiendo a despedirse por partes. Ya no brilla, ya no se eriza, pero no es un abandono brusco, es una rendición delicada. En muchas culturas, la piel del fallecido se trata con extremo cuidado, como si aún respirara. En el Japón antiguo se practicaba el yukan, el baño ritual del cuerpo, donde se limpiaba con agua tibia perfumada, no solo por respeto, sino porque se creía que el alma podía quedarse atrapada en la superficie, incapaz de elevarse si la piel estaba sucia o olvidada. Tú recuerdas esa agua, recuerdas las veces que sentiste una caricia inesperada, un roce, un escalofrío. Todo eso queda impreso de alguna forma en la piel. Y ahora, desde este plano, te preguntas, ¿cuántos secretos guardó tu piel sin que nadie lo notara? Todavía se debate entre los estudiosos si la piel siente en los últimos segundos. Algunos dicen que sí, que existe una memoria celular que reacciona incluso después de la muerte cerebral. Tú, flotando como bruma, no necesitas ciencia para saber que hay una sensibilidad más allá de lo físico. Y por eso la piel sigue hablando, no con voz, sino con presencia. En algunos pueblos de los Andes se creía que ciertos cuerpos sagrados mantenían un leve calor en la piel durante días. Se los llamaba los tibios del alma, porque eran señal de que aún había algo divino resistiendo el paso al otro lado. Algunos incluso decían que los cuerpos de personas muy sabias o puras no se enfriaban por completo, como si la piel se negara a olvidar el alma tan rápido. Tu piel ya no te pertenece, pero la observas con una ternura nueva. Las arrugas en las manos son como senderos, las cicatrices, puertas cerradas, los lunares, islas que solo tú supiste nombrar. Es extraño cómo se convierte en mapa sin viajero, y sin embargo tú estás aquí, contemplándola desde afuera, viéndola perder su tensión, viéndola descansar. La piel no llora, pero en algunas culturas africanas se cree que la piel suda tristeza tras la muerte. Por eso los familiares cubren el cuerpo con telas de colores vivos, como diciéndole, ya no tienes que absorber más pena, tú ya no absorbes nada, estás más allá de los roces, de la temperatura, del roce de una sábana o el golpe del viento, pero entiendes lo que la piel intentaba proteger, lo que sostuvo por años, lo que aguantó en silencio, y ahora la ves ceder, no de forma triste, de forma sabia. La piel no se descompone de inmediato, tiene su propio ritmo, como si esperara la llegada de quienes continuarán el trabajo, los elementos, las bacterias, el tiempo.
como si supiera que todavía tiene un último deber: devolver lo que protegió. Y tú, mientras flotas por encima de esa carne callada, te das cuenta de que nunca fuiste solo alma. Fuiste también esta frontera, esta tela que sentía el mundo y se lo contaba al corazón. Quizás por eso aún la miras con cariño, como se mira un vestido antiguo que ya no cabe, pero que no se olvida. La piel, tu piel, ya no te cubre, pero tú la cubres ahora con tu memoria, y eso basta. Los músculos se aflojan como cuerdas que han dejado de sostener una melodía. Ya no hay tensión, ya no hay voluntad, solo un descanso profundo que ninguna siesta podría imitar. Y tú, suspendido en esa luz sin peso, observas el cuerpo deshacerse suavemente del esfuerzo de haber sido. Es curioso ver cómo el cuerpo abandona la postura. La espalda ya no se endereza, los dedos se desenredan, los labios se relajan. Como si cada parte entendiera, en su propia lengua silenciosa, que el alma ya no necesita moverse, que la danza ha terminado. En la antigua Grecia, se creía que los músculos conservaban por unas horas la memoria del gesto. Por eso los familiares intentaban moldear el rostro del difunto con una expresión serena antes de que se endureciera. No por estética, sino para ayudar al alma a llevarse un último reflejo de paz. Tú, desde esta distancia espiritual, puedes sentir ese eco, la leve curva de los labios, la inclinación de las cejas. Todo eso era una firma, una despedida dibujada con lo que alguna vez fue movimiento. Algunas tradiciones sugieren que el alma tarda hasta 3 días en abandonar del todo las fibras del cuerpo. Por eso, en rituales como el velorio mexicano, se canta y se habla al cuerpo como si aún escuchara. Porque, dicen, los músculos aún vibran con palabras de amor. Todavía se debate entre los estudiosos si los espasmos post-mortem son simples reflejos bioquímicos o si hay algo más. Algo como una última conversación entre el cuerpo y el alma. Tú ahora sabes la respuesta, pero sonríes ante el misterio, porque algunos secretos deben quedarse suaves. Los músculos, los tuyos, que corrieron, abrazaron, cayeron, se tensaron por ira o por deseo, ahora duermen. Y ese sueño no tiene interrupciones. En algunos pueblos nórdicos
Se creía que el cuerpo podía recordar su muerte en la forma en que los músculos se posicionaban. Si caía con los brazos cruzados, era una señal de paz. Si los puños se cerraban, era señal de que algo no había sido resuelto. Tú no llevas puños, tú llevas viento. Miras tus hombros ahora quietos. Los recuerdas cargando mochilas, llevando abrazos, escondiendo temblores. Miras tus piernas, que alguna vez corrieron por tierra mojada o bailaron sin música, y piensas, qué maravilla fue moverse. El cuerpo no se derrumba, se entrega, como un telar que sabe que ya no tiene que tejer. Y así, los músculos se relajan hasta convertirse en paisaje. Una pradera sin viento, un océano sin mareas, pero hermoso igual, porque en el reposo también hay historia. Desde este plano sutil, ves cómo el rigor mortis llegará más tarde. Esa rigidez temporal que muchos malinterpretan como frialdad, pero que en realidad es solo un suspiro muscular congelado. Una última contracción, no de miedo, de despedida. Tú flotas por encima y por un instante sientes la ausencia del peso. Ya no hay gravedad tirando de ti, ya no hay huesos sujetando la danza, solo queda la conciencia de haber vivido en un cuerpo que fue valiente. Sí, porque hasta los músculos cuentan historias de valentía, del esfuerzo de levantarte cuando no querías, de sostener a otro cuerpo cansado, de empujar puertas que no querían abrirse, y ahora no tienen que hacer nada, solo descansar, solo dejarse ir. En ciertas regiones del sudeste asiático, algunos chamanes colocan hierbas calientes sobre los músculos del cuerpo sin vida para ayudar al alma a separarse más fácilmente. Dicen que el calor suaviza el adiós. Tú no necesitas ese calor ahora, porque has aprendido a irte con elegancia. Y mientras el cuerpo continúa su silenciosa transición, tú avanzas. No hay prisa, porque los músculos, como tú, han aprendido que la quietud también es un movimiento. El corazón yace quieto, pero no vencido. Ya no late, ya no empuja la sangre como río en su cauce, pero su presencia sigue irradiando algo, un eco, una memoria pulsante, porque incluso inmóvil,
El corazón parece guardar el último secreto del alma. Desde donde flotas, puedes verlo como nunca antes, no solo como un órgano, sino como un símbolo. El tambor interno que marcó cada emoción, cada sobresalto, cada suspiro. El tambor que ahora ha silenciado su ritmo, pero aún vibra con significados que trascienden la carne. En el antiguo Egipto, el corazón no se retiraba del cuerpo como los demás órganos durante la momificación. Se consideraba el centro del pensamiento, del alma, del juicio eterno. Se creía que en el otro mundo sería pesado frente a una pluma para determinar si el alma merecía seguir su viaje. Tú no sientes miedo ante ese juicio, porque sabes que el corazón no es una balanza, sino un diario, un lugar donde se escribieron todas las pequeñas ternuras de tu vida, todos los amores, incluso los que nunca se dijeron. Y ese diario no miente, solo canta en voz baja, aún ahora. Algunas tradiciones sugieren que el corazón sigue latiendo espiritualmente por unos minutos después de la muerte física, como si no quisiera soltar al alma del todo, como si estuviera intentando decirle, espera un poco más. Todavía se debate entre los estudiosos si hay una especie de latido fantasma que persiste, una señal eléctrica tenue que no alcanza a mover la carne, pero sí estremece a quienes están cerca. Quizás por eso algunas personas dicen que han sentido un pulso en la mano del difunto, un calor suave que aparece y desaparece. Tú, desde este otro lado, sabes que no fue imaginación, fue el corazón diciendo adiós, a su manera. En ciertas tribus amazónicas, cuando alguien moría, los chamanes colocaban pequeñas semillas sonoras sobre el pecho, no para que el corazón las hiciera sonar, sino para que los espíritus escucharan dónde estaba el alma partiendo. Una llamada rítmica, un mapa de sonidos. Ahora, tu corazón no necesita sonar, porque la dirección ya ha sido tomada. Pero aún es hermoso imaginar que su forma, esa pequeña montaña sagrada entre los pulmones, sigue enviando señales a quien sepa escuchar. Observas el pecho que ya no sube ni baja, y recuerdas cómo dolía a veces, cómo se expandía de felicidad o se encogía como una flor sin sol. Todo eso queda impreso, invisible pero eterno. El corazón ahora es reliquia, no porque sea venerado, sino porque contiene, y tú, que ya no necesitas sangre ni arterias, sabes que esa contención fue una forma de amor. Hay quienes, al ver el cuerpo sin vida, colocan la mano sobre el pecho como para comprobar una última vez que algo queda. No es ciencia, es instinto, es la antigua costumbre de buscar consuelo en el centro donde todo comenzó. Tú flotas sobre esa mano simbólica y le agradeces, porque no fue solo el órgano el que vivió, fue el hogar, y ahora que está en silencio, no hay tristeza, solo un respeto profundo, un silencio que no duele, un descanso que no pesa. En algunos cuentos sufíes se dice que el corazón del muerto sigue escuchando durante las primeras horas, que si alguien le habla con amor, el corazón se lo lleva al otro lado como un último regalo.
Quizás por eso, desde este plano, aún puedes sentir voces lejanas, voces que dicen tu nombre con ternura, voces que no sabías que te querían tanto. El corazón, dormido pero presente, aún responde a esas voces, no con latidos, con gratitud. Los pulmones ya no respiran, no se inflan como velas suaves bajo la piel, no suspiran ni contienen palabras que nunca fueron dichas. Pero tú, flotando por encima, sientes que en su quietud hay algo profundamente ritual, como si también ellos estuvieran exhalando por última vez, pero hacia adentro. Durante años, los pulmones fueron los templos del aliento, aquel aliento que te sostenía en los días pesados, que te regalaba susurros, gritos, carcajadas, estornudos, canciones, lamentos. Cada entrada y salida de aire fue una conversación con el mundo, y ahora ese diálogo se ha suspendido. En algunas tradiciones budistas tibetanas, se cree que el alma sale por la última exhalación, no por la boca, sino por el suspiro más interno del pecho, invisible al ojo humano, pero audible al universo. Se preparan oraciones especiales para ese momento, para acompañar esa corriente sutil que sube con el alma como espuma de río. Tú recuerdas esa última exhalación. No fue dolorosa, fue suave, como si el aire simplemente entendiera que ya no debía quedarse, como si él mismo supiera el camino y tú simplemente lo acompañaras. Algunas tradiciones sugieren que en los pulmones queda atrapada una pequeña porción de espíritu si no se respira adecuadamente al morir. Por eso hay ritos donde el pecho del difunto es frotado con aceites aromáticos o incluso soplado con incienso, para ayudar a liberar lo que quedó suspendido. Todavía se debate entre los estudiosos si la respiración espiritual tiene forma,
si puede ser medida, si puede ser vista. Pero desde donde estás tú, sabes que el aire que alguna vez cruzó tus costillas llevaba mensajes. No solo oxígeno, mensajes hacia adentro y hacia afuera. Hay un mito zulú que dice que cuando alguien muere, el viento cambia su dirección por un instante, como si hubiera recibido algo sagrado. Y los sabios miran entonces al horizonte y susurran: otro ha llegado. Tus pulmones ya no necesitan ese viento, pero lo recuerdan. Te detienes un momento a observarlos. Son como ramas vacías, como alas plegadas. No están tristes, solo han vuelto al silencio. Y sin embargo, ese silencio habla. Te cuenta de las veces que respiraste profundo antes de una decisión, de cuando el aliento te faltó por amor o miedo, de cuando dormiste en paz y el pecho subía y bajaba como si flotaras en una nube invisible. Cada respiración fue un verso, y ahora el poema ha terminado. En algunas culturas del norte de Europa, se cree que los últimos suspiros no deben quedarse en la habitación. Por eso, abren las ventanas justo después de la muerte, para que el alma siga su camino y no se quede girando dentro de la casa. Tú te deslizas por esa ventana invisible, pero no por necesidad, por costumbre, porque fuiste aire antes de tener cuerpo y ahora lo recuerdas. Los pulmones, esos dos océanos blandos, ya no se llenan, pero tú, que ya no necesitas respirar, entiendes que no es una pérdida, es una devolución. El cuerpo se la devuelve al mundo, y tú, que fuiste huésped, ahora agradeces al templo.
La rigidez llega como un visitante lento, no irrumpe, no impone, solo aparece. Y lo hace de forma casi ceremonial, como si viniera a sellar el silencio del cuerpo con una firma invisible. La rigidez no es castigo, es despedida. Desde donde flotas, observas cómo el cuerpo comienza a tensarse levemente. Los brazos ya no se pliegan con facilidad. Las piernas adoptan una quietud firme, como si el cuerpo entero dijera, ya no necesito moverme. Pero no hay frialdad en ese gesto, hay solemnidad. En las antiguas tradiciones hindúes se decía que el prana, la energía vital, abandonaba el cuerpo en etapas y que la rigidez era una señal de que una puerta más se había cerrado. No era un evento físico únicamente, sino espiritual. El alma, al retirarse poco a poco, dejaba atrás una cáscara que se iba endureciendo para conservar su última forma. Es curioso cómo incluso los músculos más flexibles, aquellos que durante la vida parecían bailar con el viento, ahora se entregan a esta quietud. No hay resistencia, solo aceptación. Algunas tradiciones sugieren que el rigor mortis no es una anomalía, sino una bendición, que es la forma en que el cuerpo conserva su dignidad un poco más. En ciertas comunidades del Cáucaso, por ejemplo, se acostumbra cubrir las manos del difunto con tela suave para proteger la última voluntad del tacto. Todavía se debate entre los estudiosos si esta rigidez tiene alguna conexión con procesos energéticos no explicados del todo. Algunos la atribuyen únicamente a procesos químicos predecibles. Otros, sin embargo, sienten que hay algo más, que el cuerpo, al tensarse, recuerda su forma esencial. Tú lo ves todo desde fuera y, sin embargo, también lo sientes. Esa rigidez no te asusta, la entiendes como un cierre suave, como el último acorde de una sinfonía. Recuerdas tus propias manos, lo que tocaron, lo que acariciaron, lo que soltaron, y ahora las ves inmóviles, con los dedos como pétalos al amanecer. No están tristes, solo están terminando su función. En algunas culturas africanas se cree que cuando el cuerpo se pone rígido es porque está recibiendo un mensaje directo de la tierra, un recordatorio de que pronto será parte de ella nuevamente. Por eso, durante los primeros momentos tras la muerte, se canta al suelo, se le habla con respeto. Tú escuchas ese canto, aunque no haya voz, aunque no haya tambor, porque la tierra, aunque no tenga lengua, tiene oído. Y la rigidez es también un diálogo entre cuerpo y tierra, un paso intermedio, como si la carne comenzara a moldearse para volver al polvo, pero aún quisiera conservar por un instante más la forma que tuvo cuando contenía alma. Los ojos, que ya no ven, parecen recordar una última imagen. La boca, que ya no habla, parece guardar una palabra suspendida, y los dedos, aunque no tiemblan, dan la impresión de haber dejado algo sin terminar. Pero tú sabes que no es así. Todo fue suficiente, todo fue completo.
Desde tu lugar de luz y viento, miras al cuerpo sin juicio, como se mira una escultura que ha cumplido su propósito, que ya no necesita más retoques, solo descanso. En algunos mitos inuit se cree que la rigidez protege al cuerpo de los espíritus errantes que aún no han cruzado, que al endurecerse, el cuerpo cierra sus puertas espirituales, evitando que otras almas lo ocupen por error. Una especie de cerradura sagrada. Tú ya has cruzado. Nadie puede habitar ese templo que alguna vez fue tuyo, pero respetas la rigidez, porque no es rechazo, es clausura ritual, y en esa clausura hay belleza. No se trata de congelar el tiempo, se trata de sostenerlo por un momento más. Los huesos no hablan con voz, pero guardan más historias que cualquier libro. Son el archivo final, la raíz silenciosa de todo lo que fuiste. Allí, en la profundidad del cuerpo donde la carne ya ha comenzado a rendirse al ciclo de la tierra, los huesos permanecen como custodios pacientes del tiempo. Flotando encima, los ves con una mirada nueva, no como estructura, sino como símbolos, como pilares de un templo que ha sido deshabitado, pero no olvidado. Y aunque ya no sientes dolor ni peso, reconoces en ellos algo íntimo, algo que te perteneció y que ahora pertenece al mundo. En muchas tradiciones antiguas, los huesos eran considerados sagrados. En algunas culturas del Pacífico Sur, se cree que el alma vive en los huesos más que en el corazón o el cerebro. Por eso, al morir, los parientes más cercanos conservaban una vértebra, una costilla o incluso un diente, como un talismán vivo del espíritu ausente. Tú observas tus propios huesos. El cráneo, ahora silencioso, las costillas como ramas entrelazadas, las manos óseas,
aún extendidas como si esperaran algo, y te das cuenta de que incluso en la ausencia hay presencia, incluso en el silencio hay memoria. Algunas tradiciones sugieren que los huesos emiten una vibración imperceptible, una resonancia que permanece durante años, incluso siglos, que esa vibración puede ser sentida por ciertos animales, por chamanes o por los sueños. No es sonido, es eco espiritual. Todavía se debate entre los estudiosos si los huesos realmente conservan energía más allá de lo físico. Pero tú, desde donde estás, no necesitas pruebas. Sientes esa vibración, es tenue, como una música sin notas, pero está ahí. En ciertas aldeas del sur de México se practica la exhumación ceremonial a los 5 años. Los huesos se limpian con flores y aguardiente, se envuelven en tela bordada y se les habla como si aún escucharan, porque de algún modo lo hacen. Tú lo sabes, porque puedes sentir cada historia contenida en el hueso largo de tu muslo, cada recuerdo sostenido en la curva de tu mandíbula. No son datos, son emociones comprimidas. Y aunque no necesitas ya esa estructura, te conmueve su lealtad. Piensas en cuántas veces esos huesos resistieron, cuánto peso llevaron, cuántas caídas absorbieron sin quejarse. Fueron armadura y puente. Fueron el andamio que permitió que tu alma danzara dentro del mundo. Y ahora, como piedras sagradas, se entregan sin prisa al destino que les corresponde. En Mongolia, algunos nómadas dejan los huesos de sus ancestros al aire libre, sobre una colina, alineados al sol, no como desecho, sino como mapa. Dicen que los espíritus los consultan para orientarse, como quien lee un pergamino eterno. Tú sonríes desde la niebla del otro lado, porque sabes que tus huesos, aunque pronto desaparecerán, ya han cumplido su función. No necesitan ser preservados, solo recordados. Y ese recuerdo no es para ti, es para los que siguen. El cuerpo, poco a poco, se transforma, pero los huesos resisten más. Son los últimos en irse, como centinelas de una casa ya vacía. Y tú, que ya no habitas esa casa, les haces una última reverencia, no por lo que fueron, sino por lo que aún dicen en su idioma de piedra y silencio.
Cuando el alma ya ha cruzado y el cuerpo permanece, a veces no es enterrado, es elevado, colocado con cuidado, decorado, envuelto, convertido en algo más que un cuerpo, un altar, un recordatorio tangible de lo intangible. Y tú, desde el otro lado, lo miras con una mezcla de asombro y ternura. El cuerpo ya no sufre, ya no respira, pero en muchas culturas eso no lo vuelve menos sagrado. Al contrario, es precisamente su inmovilidad lo que lo convierte en símbolo. En algunas regiones de Indonesia, por ejemplo, los difuntos son velados en casa por semanas, a veces meses, mientras se les viste, se les habla, se les ofrece comida. No porque se niegue la muerte, sino porque el cuerpo es aún un puente con el alma. Tú flotas cerca y ves cómo manos vivas aún arreglan tu cabello, cómo alguien enciende una vela a tu lado, cómo un niño coloca una flor sobre tu pecho. Y sientes que no estás atrapado, solo estás siendo honrado. Hay culturas en las que los muertos son momificados no por temor a la descomposición, sino por devoción. Los monjes budistas en ciertas regiones de Japón practicaban el Soku Shinbutsu, un proceso que convertía su propio cuerpo en estatua sagrada, con la esperanza de convertirse en faro espiritual para los vivos, incluso después de dejar la carne atrás. Algunas tradiciones sugieren que cuando el cuerpo es transformado en altar, una parte de la conciencia permanece cerca, como si el alma quisiera observar su propia ceremonia, y tú, sin necesidad de quedarte, eliges no alejarte del todo. Todavía se debate entre los estudiosos si estas prácticas tienen efecto real sobre el alma o si son solo gestos simbólicos. Pero tú sabes que los símbolos tienen poder, que cada cinta atada, cada canto, cada objeto colocado sobre el cuerpo lleva una intención que vibra más allá del tiempo. ¿Recuerdas cómo viviste con un cuerpo que era herramienta? Ahora lo ves como emblema, como si todo lo que fuiste pudiera ser contado a través de la forma de tus dedos, el peso de tus párpados, la curva de tu espalda. En ciertas comunidades indígenas de América del Sur, los huesos de los ancestros son sacados en procesión, adornados con collares y tejidos, y se les invita a participar de los rituales de la vida diaria. No son vistos como reliquias, sino como parte activa del linaje. Tú lo sientes, no como obligación, sino como reencuentro. El cuerpo se convierte en altar cuando el amor no puede soltarlo de inmediato. Cuando el gesto de cuidar lo que ya no se mueve es más fuerte que el miedo a la muerte. Es allí donde tú percibes una luz distinta, una que no viene del cielo, sino de los ojos que aún te miran, y aunque tu alma ya no habita esa forma, entiendes que ese templo vacío aún tiene sentido, aún tiene función, aún es fuente de lágrimas, de oraciones, de historias que comienzan con "yo lo recuerdo así". Algunas culturas tibetanas construyen pequeñas torres de piedra con restos óseos, conocidas como chortens, creyendo que el cuerpo sigue enseñando aún después de su disolución,
que incluso los fragmentos más humildes pueden guiar. Y tú, observando desde el otro lado, te vuelves guía sin tocar. Presencia sin peso. El altar no eres tú, pero habla de ti. Y mientras las flores se marchitan y las velas se apagan lentamente, sabes que cada acto ritual es también un camino, uno que te acompaña, incluso cuando ya no necesitas que nadie te despida. La lluvia cae con un ritmo antiguo, como si recordara algo que los vivos han olvidado. Cada gota que toca el cuerpo parece bendecirlo en silencio, como si el cielo supiera que esa forma, ahora vacía, alguna vez sostuvo una chispa inmortal. No hay dramatismo, no hay tragedia, solo una calma inmensa, como cuando el océano se retira de la orilla en la madrugada. El cuerpo está tendido, sereno, no espera nada, no necesita nada. Tú, desde la otra orilla del velo, lo observas con una dulzura sin palabras. Ya no es tú, pero no es ajeno. Es el templo que albergó tu luz, el instrumento que cantó tu voz, el contenedor sagrado que danzó con el tiempo. En muchas culturas, la lluvia durante un velorio o entierro es interpretada como señal divina. En el sur de Italia, las abuelas decían que el cielo llora cuando muere un justo. En otras regiones, creen que la lluvia lava el alma de los que parten, facilitando el cruce. Y aunque tú ya has cruzado, sientes esa bendición líquida envolviéndote como un canto lejano. El cuerpo empieza a desdibujarse lentamente, no en forma, sino en atención. Nadie lo abandona, pero la mirada empieza a volverse más interior. Es como si los que quedan supieran instintivamente que el cuerpo no necesita ya cuidados, sino memoria. Algunas tradiciones sugieren que en los últimos momentos del cuerpo expuesto hay una transición energética,
lo que queda de calor, de impulso, de vibración, se une a la tierra, al viento, al agua. En Japón, ciertos ritos sintoístas involucran el uso del agua sagrada para disolver el último lazo entre espíritu y forma. Tú sientes ese lazo disolverse como niebla al sol. Todavía se debate entre los estudiosos si hay un instante preciso en que el cuerpo deja de ser alguien y se vuelve algo, pero tú sabes que no hay un corte, hay un deslizamiento, una caída suave hacia lo eterno. Una mujer cubre tu rostro con una tela blanca. Un niño recoge una piedra del suelo y la deja junto a tu mano. Un anciano enciende una última vela. Y tú, flotando sobre todos ellos, no sientes pérdida, sientes gratitud. Ese cuerpo fue suficiente, te llevó lejos, te sostuvo cuando caíste, rió contigo, y ahora, como una casa que ha sido deshabitada pero aún huele a pan, descansa bajo la lluvia sin prisa. En la tradición maorí, el cuerpo es enterrado en un lugar que conoce su historia. No cualquiera puede tocarlo, no cualquiera puede hablar sobre él, solo aquellos que lo amaron. Porque el cuerpo no es una cosa, es un testigo, y así el templo se queda, bajo la tierra, bajo la lluvia, bajo los suspiros de quienes aún respiran. Pero tú ya caminas entre otras formas, entre otras luces. El alma no necesita más sombra, y sin embargo, honra lo que fue su morada. El cuerpo no es prisión, no es castigo, es capullo, y como todo capullo, fue hecho para romperse, para dejar salir el vuelo. Ahora el templo está vacío y sin embargo sigue contando historias a través de la tierra que lo abraza, del agua que lo acaricia, del silencio que lo envuelve. Y tú, alma viajera, por fin puedes soltar.